la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Muy buenas noches para todos. El maravilloso mundo de la Biblia, nuevamente lunes, y con cuánta alegría, con cuánto entusiasmo y con cuánta fe nos encontramos todavía virtualmente y seguimos caminando en este escudriñar el mundo maravilloso de la poderosa palabra de Dios. Recuerda, la Sagrada Escritura es historia de salvación. Es la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes, como lo hemos venido meditando nosotros aquí en el Pentateuco, pero también es la historia actual, es la historia nuestra. Recuerden nuestra frase que tanto nos gusta: no ha cambiado nada. Toda la revelación, todo lo que Dios en el transcurso del tiempo le mostró al pueblo de Israel, es lo que nos sigue mostrando a nosotros hoy. Los mandamientos, las normas, las pruebas de su amor, lo que Él espera de nosotros, es lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Nos gusta llamarla aquí, con todo el respeto, la hoja de ruta del católico, la directriz donde está todo aquello que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno saber que ustedes esperan este momento como lo espero yo. Qué bueno ver la sintonía, la fidelidad, la perseverancia de todos ustedes. Vamos caminando, ya llevamos un buen grupo de encuentros, llevamos ya un contenido maravilloso. Si Dios quiere, esta noche vamos a acabar el Pentateuco, vamos a terminar el libro del Deuteronomio y así estaremos concluyendo toda esta primera sección, este primer módulo de nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Felicitaciones a todos ustedes por su perseverancia, por su fidelidad, por estar siempre ahí conectados, los que están en vivo y en directo cada lunes a esta hora, 7 de la noche, pero también a quienes durante la semana, en el transcurrir del tiempo, sacan el espaciecito, sacan el rato para también ir estando al día con este estudio de la poderosa palabra de Dios. Recuerda que lo más importante es irlo haciendo de una manera ordenada. Cada uno de estos encuentros, ustedes saben que va unido. Yo les digo que es como una saga. Vamos siempre de comienzo a fin para poder entender muy bien, por ejemplo, el libro del Deuteronomio. Pues tenemos que saber más o menos lo referente al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Números. Ven cómo hemos ido avanzando, ven cómo es de interesante. Muy bien. Qué bueno pues esta noche podernos encontrar a todos ustedes desde el lugar donde estén, los que están aquí muy cerca geográficamente a nosotros, los que están en otras ciudades, en otros pueblos, pero también los que están en otros países. Que el Señor los bendiga abundantemente, que el Señor les dé siempre esa fidelidad, y esta noche le pedimos también que nos dé el entendimiento para seguir avanzando en este mensaje de salvación. Esta noche concluimos pues, si Dios quiere, el libro del Deuteronomio, que lo hemos llamado la segunda ley, teniendo como primera ley la dada en la montaña del Sinaí, la alianza, cuando Dios pactó con su pueblo que sería fiel, que los acompañaría, pero también le dio a ese pueblo unos mandamientos, unas normas, unas directrices a seguir. Luego la segunda ley, Deuteronomio, Deutero, segundo, nomos ley, Deuteronomio, segunda ley, porque es la ley dada en el umbral de la tierra prometida. Ustedes ya son expertos en esto, saben que ya hemos caminado con el pueblo de Israel desde su formación, con Abraham y los patriarcas, luego su liberación del país de Egipto donde estaban esclavos, el paso del Mar Rojo, todo el camino del desierto, y ya está el pueblo en el límite, en el umbral de la tierra prometida, y hay unas últimas normas, directrices del Señor para que vivan en esa tierra prometida de acuerdo a los parámetros, a los preceptos, a las normas que Él ha establecido. Vamos a iniciar entonces, como cada lunes lo hacemos,
invocando el Espíritu Santo brevemente y uniéndonos también en la alabanza a partir de un salmo. Hemos venido meditando en estos últimos encuentros pedacitos del Salmo 37. Hoy seguimos allí, los versículos del 30 al 34. Si tienes tu Biblia cerca, yo te invito a que en este momento la tomes en tus manos. Toma tu Biblia en tus manos, siéntela, recuerda que es muy importante sentirla, es la palabra de Dios, es el mensaje de salvación, es la norma que Él tiene para cada uno de nosotros. Sentirla es sentir la presencia de Dios. Tómala ahí en tu mano, ábrela y vas a cerrar los ojos un segundito. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, tú mueves nuestra voluntad para que hagamos todo y solo aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. Estamos con el pueblo de Israel en el límite de la tierra prometida. Y esos mandamientos, esas directrices, esos parámetros establecidos para el pueblo que va a conquistar la tierra, son las mismas directrices para nosotros en el mundo de hoy. Un solo Dios, un solo pueblo, fidelidad, obediencia y la promesa que nuestro Dios bueno y providente siempre nos acompañará. Que esta noche, más que estudiar aquello que pasó en ese momento tan importante históricamente para el pueblo, meditemos en nuestra realidad de hoy. Cuando estamos a unos pocos días de iniciar nuestra Semana Mayor, que esta noche sea una nueva oportunidad para seguir meditando aquello que nuestro Dios espera de nosotros. Salmo 37, versículos del 30 al 34. La boca del justo habla con sabiduría. Su lengua dice la verdad. Tiene la ley de su Dios en el corazón. Sus pasos no se extravían. El malvado espía al justo e intenta darle muerte, pero el Señor no lo abandona en sus manos, ni deja que lo condenen en el juicio. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te sostendrá para que heredes la tierra y verás el exterminio de los malvados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros queremos entrar en la tierra prometida, Señor. También nosotros queremos ser fieles a tus mandatos, para que así podamos obtener el premio de la Jerusalén celestial, la salvación, el reino de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces brevemente a darle una repasadita a la tarea que dejábamos para nuestro encuentro anterior.
Unas preguntas muy sencillas, muy simples, ya pensando en el libro de Josué. Qué interesante que vayamos leyendo. Ustedes váyanse adelantando un poquito y hoy que terminamos el libro del Deuteronomio, también la tareita de hoy va a ser del libro de Josué, pero ustedes pueden irlo leyendo. Es la segunda parte ya, el segundo módulo. Hoy terminamos el Pentateuco, ya Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Pentateuco, y nos vamos a introducir en los libros históricos. Josué, Jueces, 2 libros de Samuel y 2 libros de Reyes. Esa es la parte que nos ocupará, si Dios quiere, ya después de Semana Santa. Yo hoy les voy a indicar que dentro de 8 días sí tendremos encuentro, pero vamos a tener un encuentro preparatorio a la Semana Santa. Vamos a meditar un poco en el Evangelio de San Juan, y no solamente el próximo lunes, sino también el lunes santo, y de pronto haremos otras 2 charlitas, de pronto martes, miércoles santo, precisamente sobre toda esa realidad de la pasión, muerte y resurrección en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio que vamos a meditar este año en nuestras celebraciones eucarísticas. Cuando yo señalo así es porque aquí tengo el templo, aquí estoy en el estudio de nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, que es en toda la entrada a la casa cural, y aquí enseguida está nuestro templo parroquial. Allí siempre orando por todos ustedes. Primera preguntita les pedía yo leer los primeros 5 capítulos del libro de Josué y buscar estas respuestas. ¿Qué le pidió Dios a ese pueblo para prosperar en sus proyectos y tener éxito? Propiamente a Josué, pero al decírselo a Josué, recordemos que en la palabra de Dios, cuando se habla al líder, cuando se habla a quien lleva la vocería, pues se le está hablando a través de él a todo el pueblo. Para prosperar en sus proyectos y tener éxito, Josué debía tener siempre en sus labios las enseñanzas del libro de la ley. Este es el libro de la ley. Meditarlas día y noche y cumplir exactamente lo que allí está escrito. ¿Ven por qué les pongo yo estas preguntas? Para motivarlos, lo que nosotros hacemos aquí, en nuestro encuentro del maravilloso mundo de la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros? Tener siempre en nuestros labios las enseñanzas del libro de la ley, meditarlas, y lo más importante, cumplir lo que está escrito aquí, exactamente, es decir, como está en la palabra de Dios. Miren lo bonito. Le está hablando Dios al caudillo, al líder encargado de la conquista. Ya Moisés terminó su parte. Moisés ya murió ahí en el umbral de la tierra prometida. Tuvo una misión, una tarea tremendísima, como fue liberar al pueblo de la esclavitud, Dios liberarlo a través de Moisés, sacarlo al desierto, pactar una alianza con Dios, representando al pueblo, Moisés, y luego llevarlo por el desierto hasta el umbral de la tierra prometida. Ahora toma el mando Josué, lo vamos a ver en Pascua cuando empecemos a ver los libros históricos, libro de Josué. Ahora toma el mando Josué, toma la vocería, y Dios le dice: tú lo que tienes que hacer para que prosperes en tus proyectos y tengas éxito es tener siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley, meditarlas día y noche y cumplir exactamente lo que allí está escrito. Díganme ustedes que no es muy hermoso. De pronto parece que nos quedamos mucho en la tarea, pero estamos estudiando la palabra y aquí ya hay toda una enseñanza, y ustedes ya leyeron estos textos y ven la riqueza que hay allí. Es una maravilla. No ha cambiado nada. Nosotros estamos llamados a meditar la palabra, escucharla, leerla, meditarla día y noche y esforzarnos por cumplir lo que allí está, y así prosperaremos en todo lo que emprendamos. Muy bien. ¿Cuál es la motivación para no tener miedo a la hora de entrar en la tierra prometida?
Pues la motivación es nada más y nada menos que Dios le promete a Josué que estará con él, y volvemos a lo mismo. Lo que le promete Dios a Josué es una promesa para todo el pueblo. Dios le promete a Josué que estará con él siempre, donde quiera que vaya. ¿Cómo no va a tener el pueblo y Josué la motivación para no tener miedo, para estar en paz, para estar tranquilo, para estar seguro que todo saldrá muy bien, si la promesa de Dios es que va a estar siempre con él? No ha cambiado nada. El Papa Francisco nos lo ha insistido para este tiempo de pandemia: no tener miedo, no tener miedo. Nos dice el Papa que la fe no es solamente tener una serie de conocimientos referentes a Dios, sino que la fe es saber aferrarnos a nuestro Dios, saber aferrarnos a Él. Mientras estemos aferrados a Él, no podemos tener miedo. Y eso fue lo que Dios le prometió a Josué a la hora de conquistar la tierra prometida: estaré contigo donde quiera que tú vayas. Suficiente para no tener miedo. Y por último, esta escena tan bonita, no le vamos a dedicar hoy mucho tiempo porque la leeremos los primeros 9 versículos del capítulo 4, cuando el pueblo atraviesa el Jordán, que fue toda una empresa ese atravesar el Jordán. Y cuando el pueblo atraviesa el Jordán, entonces la orden de Dios es sacar 12 piedras representando a las 12 tribus, nombrar esos 12 líderes por cada tribu, que tomen una piedra del cauce del río y las pongan allí en un lugar donde van a permanecer, una especie de altar conmemorativo que les recuerde siempre ese momento histórico de paso del Jordán, cuando ya van a conquistar la tierra prometida. Esta pregunta tiene como la motivación de entender nosotros aquello que tanto insistimos y que hoy lo vamos a volver a insistir en esta parte final del Pentateuco, y es el recuerdo, el memorial. Toda nuestra liturgia, todos los signos que tenemos nosotros en nuestra amada iglesia, todo lo que tiene que ver con nuestras celebraciones, tiende allá, tiende al recuerdo, tiende al memorial, tiende a que nosotros siempre tengamos muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón la obra realizada por nuestro Dios en nuestra vida. Allá tiene que tender siempre todo, al recuerdo. Y Dios le pide al pueblo, lo vamos a leer hoy vamos a sacar un buen espacio para leer varios textos, porque terminando este libro del Deuteronomio es lo más importante, leer una serie de textos, y vamos a ver cómo todo gira en torno al recuerdo, al memorial, a que el pueblo le recuerde a las generaciones venideras todo lo que Dios ha hecho en favor de ellos. Muy bien, muy brevemente, para conectarnos en nuestra parte final del Pentateuco, muy brevemente entonces un repasito de nuestro encuentro anterior, donde empezamos a ver el Deuteronomio. Ya dijimos que Deutero segundo, nomos ley, Deuteronomio segunda ley, todos los preceptos antes de entrar en la tierra prometida. Ustedes recuerdan que ya hubo entonces una primera ley, que fue en la montaña del Sinaí, cuando la alianza, el decálogo, el código de que hay allí en el Éxodo, el código de la alianza y una serie de normas, de directrices. En últimas, todo el libro del Éxodo, acuérdense que dijimos nosotros aquí que el libro del Éxodo en toda su extensión son narraciones y leyes. Nos va contando todo ese caminar del pueblo por el desierto y todo lo sucedido en la montaña del Sinaí, pero sobre todo hay una serie de códigos, de normas, de directrices, de mandamientos, de pautas. Por eso el Deuteronomio lo llamamos la segunda ley, porque cuando el pueblo ya está ahí en el límite de la tierra prometida, Dios le da otra serie de exhortaciones, de normas, de directrices a seguir. Entonces, del libro del Deuteronomio, que cuando a usted le digan libro del Deuteronomio, usted tenga una clavecita, es lo más importante. Génesis, origen del mundo, origen del ser humano, origen del pueblo de Israel, origen del pecado, patriarcas. Éxodo, esclavitud en Egipto, liberación, los signos y prodigios, el camino por el desierto, la alianza en el Sinaí. Levítico, código de santidad, sean santos como Dios es santo.
números, estadísticas, orden del pueblo a la hora de salir, una serie de normas también referentes a lo social, lo que tiene que ver con la justicia y también lo que tiene que ver con el culto, caminando por el desierto. Deuteronomio, segunda ley, 3 discursos de Moisés y al final una parte histórica donde hay unas últimas recomendaciones de parte de Moisés y su muerte en el umbral de la tierra prometida. Ahí hicimos un resumen de todo el Pentateuco. Entonces, Deuteronomio, 3 discursos de Moisés que tienen el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo y todas unas exhortaciones de lo que tiene que ser el pueblo a la hora de entrar en la tierra prometida. Así de sencillo. Muy bien. Es el testamento espiritual de Moisés, el Deuteronomio. Están los 3 discursos con recuerdo y exigencias. Y el libro en sus 34 capítulos está dividido en 2 grandes partes. Una muy extensa, que son los 3 discursos de Moisés y que se llama sección exhortativa. Ustedes entienden muy bien lo que es exhortar. Ustedes padres de familia, ustedes hijos. ¿Qué es exhortar? Es ese consejo dado, es el llamado a hacer las cosas de determinada manera. Un papá exhorta a su hijo a que se comporte así y a que no haga tal cosa. Eso es una exhortación, un llamado a. Eso es lo que hay en el libro del Éxodo, por lo menos en sus primeros 30 capítulos, de 34 que tiene. Esa sección que llamamos exhortativa son precisamente los 3 discursos de Moisés. Y luego tenemos una sección histórica donde nos cuenta la vida final de Moisés, ya a punto de morir, ya está viendo ahí la tierra prometida, ya la ve. Y Dios le había dicho, hermano, como usted en un momento determinado desconfió, ¿se acuerdan? Ustedes leyeron ese texto, cuando el pueblo fue a explorar qué había allá en la tierra prometida. Primero fue y exploró y vinieron y dijeron, no, ahí habita gente y están como muy organizados, eso ya está cultivado, eso parece como si fueran gigantes, para decir que era gente muy importante y muy armada militarmente. Y entonces tuvieron como miedo, empezaron a murmurar, se querían devolver otra vez, el bendito pueblo queriéndose devolver. Y Moisés de alguna manera estuvo de acuerdo con ellos y por eso Dios le dice, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Entonces, del capítulo 31 a 34 nos cuenta esos últimos días de Moisés, unas últimas exhortaciones que él da y propiamente el acontecimiento de su muerte, que hoy lo vamos a leer un poco al final del libro del Deuteronomio. Muy bien, entonces ahí era donde estábamos el lunes pasado, más o menos ese es el repaso. Entonces ya sabemos que es la segunda ley, porque la primera es en la montaña del Sinaí. Ya sabemos que tiene una extensa parte exhortativa formada por los 3 discursos de Moisés, recuerdo y el llamado a lo que tienen que hacer cuando entren en la tierra prometida, y una sección histórica que nos habla propiamente de los últimos días de Moisés y su muerte en el umbral de la tierra prometida. Decimos nosotros que es el testamento de Moisés, el Deuteronomio. Yo les digo que la próxima semana veremos un poquito el Evangelio de San Juan, lo referente a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vamos a hacer unas meditaciones, unas 2, 3, 4 meditaciones sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor en el Evangelio de Juan. Y vamos a recordar esto que estamos diciendo en este momento, porque la última cena del Señor con sus discípulos en el Evangelio de Juan es un largo discurso de despedida. Es eso. Cuando aquí decimos que el Deuteronomio es el testamento de Moisés, es en ese mismo sentido. Los 3 discursos de Moisés son, podríamos decir, un largo discurso de despedida, dividido en 3 partes, muy propio de aquel tiempo, muy propio de los personajes del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús toma ese mismo estilo en la cena de despedida el Jueves Santo, que es dar las últimas directrices, las últimas exhortaciones, los parámetros, las normas, lo que espera del pueblo. Es eso. Por eso decimos que es un testamento. Yo les decía a ustedes que es como cuando un padre de familia ya va a morir, o una madre de familia, y reúne a sus hijos
y les dice, vea, cuiden más a preocúpense por esto, organicen esto de esta manera. Esas últimas pautas de aquella persona que sabe que ya va a partir hacia el reino de los cielos. El Señor Jesús hace lo mismo en el Evangelio de Juan, y Moisés hace lo mismo. El libro del Deuteronomio es eso, es el discurso de despedida. Nosotros hablamos de 3 discursos de despedida de Moisés, pero es un gran segmento. 30 capítulos del Deuteronomio se dedican a eso, y luego del 31 al 34 más hablarnos propiamente de su muerte. Muy bien, entonces entramos en materia. Vamos a ver brevemente, vamos a decir una palabrita de cada uno de esos discursos y leeremos algunos textos bíblicos. Así de sencillo, eso es lo que haremos. Y luego diremos una palabrita de esa parte final, que es la sección histórica, capítulos del 31 al 34, y así cerraremos con broche de oro este maravilloso estudio del Pentateuco y por lo tanto del libro del Deuteronomio. Muy bien. El primer discurso está en los primeros 4 capítulos. Los primeros 4 capítulos del libro del Deuteronomio, desde Deuteronomio 1.1 hasta 4.43, es el primer discurso dado por Moisés. En este primer discurso hay una mirada con el retrovisor. Moisés puso el retrovisor diciéndole al pueblo, miren, recordemos un poquito todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha guiado de una manera amorosa y providencial. Nos ha manifestado grandes prodigios. Y luego termina exhortando al pueblo a la fidelidad, y hay una promesa allí de bendición. Así de simple y de sencillo. Ahí les estoy resumiendo yo 4 capítulos del libro del Deuteronomio. Una mirada retrospectiva, es decir, todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, importantísimo, fundamental, y luego de esa mirada diciendo, vean, lo que Dios ha hecho por nosotros es esto, esto, esto y esto, todo lo que nosotros hemos estudiado aquí hasta ahora es eso. Hay un resumen del Pentateuco en esos primeros 4 capítulos, y luego Moisés dice, entonces tenemos que ser fieles a Dios, y si permanecemos fieles a Él, entonces Él seguirá dándonos su bendición, seguirá acompañándonos. Miren que es lo mismo, miren que se repite. Ustedes pueden decir, el Padre nos está diciendo lo mismo. Sí, porque es que no lo digo yo, lo dice el libro del Deuteronomio. Nuevamente, si somos fieles y permanecemos obedientes a lo que Dios nos ha pedido en el transcurso de la historia, si nosotros reconocemos toda la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestra vida y tratamos de comportarnos de acuerdo a su querer y su voluntad, pues lo que va a llegar a nuestra vida definitivamente, hermanos y hermanas, son muchas bendiciones. Vamos a mirar un poquito, al menos un poquito. La vez pasada leíamos ya, yo me acuerdo, leímos un poquito del inicio del libro del Deuteronomio, cómo empieza ese primer discurso. Vamos a leer, por ejemplo, en ese primer capítulo, en todo el resumen que está haciendo Moisés de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Ustedes ya lo leyeron, es eso, es un resumen de toda la obra hecha de mano de Dios por su pueblo. Entonces miren, por ejemplo, lo que dice a partir del versículo 19 de ese capítulo primero. Partimos luego del Horeb y atravesamos todo ese inmenso y terrible desierto que han visto, camino de la montaña de los amorreos, como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y entramos en Cades Barnea. Entonces les dije, ya ha llegado a la montaña de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. El Señor tu Dios te entrega esta tierra. Sube y toma posesión de ella, como te ha dicho el Señor, Dios de tus antepasados. No temas ni te acobardes. Todos vinieron entonces a decirme, enviemos por delante hombres que exploren la tierra y nos informen sobre el camino que debemos seguir y las ciudades a las que debemos entrar. Me pareció bien la propuesta. Tomé 12 hombres de entre ustedes, uno por tribu. Ellos partieron y subieron por la montaña, llegaron hasta el valle y lo exploraron.
Luego, tomando consigo frutos del país, regresaron y nos dieron este informe: es buena la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en su tienda diciendo: el Señor nos ha hecho salir de la tierra de Egipto para entregarnos en poder de los amorreos y exterminarnos. Esta es la escena que comentábamos ahora. Moisés la está recordando, ya la habíamos visto más atrás, y aquí simplemente nos la están, al comienzo del libro del Deuteronomio, se la está recordando a su pueblo. Acuérdense que ustedes murmuraron contra Dios, acuérdense que ustedes tuvieron miedo, acuérdense que ustedes querían devolverse otra vez. Pero también aparece la fidelidad, el premio y la victoria al comienzo del capítulo 2. Me estoy saltando porque pues no tenemos tiempo para leerlo todo. Luego nos dirigimos al desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y tardamos mucho tiempo en dar la vuelta a la montaña de Seir. El Señor me dijo: basta ya de dar vueltas a esta montaña, vuélvanse hacia el norte. Da esta orden al pueblo: van a pasar por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en el Seir. Ellos les tendrán miedo, pero tengan mucho cuidado, no los provoquen, pues yo no les daré nada de su tierra, ni siquiera lo que ocupa la planta de su pie, porque la montaña de Seir se le ha dado en posesión a Esaú. Ustedes les pagaron con dinero los alimentos que les pagarán con dinero los alimentos que tomen, e incluso el agua que beban la comprarán con dinero. El Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas, te ha guardado a través de este inmenso desierto. Hace ya 40 años que el Señor tu Dios está contigo sin que te falte nada. Miren lo bonito. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque yo quiero que ustedes entiendan de qué se trata. Se trata de recordar todas las hazañas que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Es simplemente eso. Dios que le dice al pueblo: es que yo los he acompañado, es que yo he estado con ustedes, es que durante 40 años nunca los dejé solos, y yo soy el que los he traído hasta este límite de la tierra prometida. Hermoso, maravilloso, y todo con un fin. ¿Cuál? No tengan miedo. Todo lo que Dios le muestra al pueblo, yo les digo a ustedes que en el buen sentido de la palabra, saca en cara a Dios. Que miren, todo lo que yo he hecho por ustedes es esto y esto y esto. ¿Para qué se los dice? Para que no tengan miedo, para que sepan que hacia adelante Dios seguirá con ellos, que cuando entren a la tierra prometida Dios nunca los va a dejar solos. Pero eso sí, hay una exigencia. ¿Cuál es esa exigencia? Fidelidad. Fidelidad. Tienen que ser fieles. Esa es la exigencia. Mientras no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que caminen rectos, mientras no se mezclen con los otros pueblos, lo vamos a ver. Ustedes lo van a volver a leer en Josué, en las tareitas que yo les voy dejando. El llamado de la santidad, que ya lo estudiamos muy bien. ¿En qué consiste la santidad? El no mezclarse con esos pueblos, el no caer en la idolatría, el no caer en las faltas morales corruptas que tienen esos pueblos que hay allí alrededor, porque acuérdense que cuando Israel entre a conquistar la tierra, allí se va a encontrar con personas que están habitando allí y que tienen sus prácticas idolátricas y que tienen sus prácticas inmorales, y la santidad es: no se mezclen con ellos, no caigan en la perversidad que ellos tienen. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada, es el mismo llamado a la santidad. Entonces, primer discurso: he hecho por ustedes esto, esto, esto y esto, le va a decir Dios al pueblo a través de Moisés, y les exijo fidelidad, les exijo obediencia, compórtense bien, no tengan miedo, yo los he acompañado con signos y prodigios y los seguiré acompañando. Eso va unido entonces al final de una promesa de bendición que vamos nosotros a mirar. Hemos puesto ahí los versículos 39 y 40,
pero podemos leer desde un poquito más atrás. Vamos a leer desde el versículo 29 de ese capítulo 4. Está hablando Dios a través de Moisés, les está dando pues como todas las instrucciones, todas las directrices, ya les ha hecho todo el recuerdo y les dice: entonces buscarás allí al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En medio de tu angustia, cuando te hayan sucedido estas cosas en los últimos días, te convertirás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, que no te abandonará ni te aniquilará, ni se olvidará de la alianza que estableció con tus antepasados mediante juramento. Pregunta si no a los tiempos pasados que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. ¿Se ha visto jamás algo tan grande? ¿O se ha oído cosa semejante desde un extremo al otro del cielo? ¿Qué pueblo ha oído la voz de Dios en medio del fuego como lo has oído tú y ha quedado con vida? ¿Ha habido un Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro con tantas pruebas, milagros, prodigios en combate, con mano fuerte y brazo poderoso, con portentosa hazaña, como lo hizo por ustedes el Señor su Dios en Egipto, ante sus propios ojos? El Señor te ha hecho ver todo esto para que sepas que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te dejó ir su voz para instruirte. En la tierra te mostró su gran fuego y has oído las palabras que salían del fuego. Porque amó a tus antepasados y eligió su descendencia después de ellos. Te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando ante ti naciones más numerosas y fuertes que tú, para llevarte a su tierra y dártela en posesión, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Aquí podríamos terminar, hermanos y hermanas, el estudio del libro de Deuteronomio. Nos hemos detenido un poquito en este primer discurso porque es fundamental, no es el más largo es el segundo, que ocupa del resto del capítulo 4 hasta el capítulo 28, imagínense ustedes. Es casi todo el libro, el segundo discurso, pero este primer discurso es maravilloso, es hermoso, porque, vuelvo y lo digo, lo acabamos de leer, esta parte tan bonita. Dios dice: miren todo lo que yo he hecho por ustedes, esos grandes prodigios que hice en Egipto, los saqué de allá delante de los egipcios, los puse a caminar por el desierto, yo iba siempre al lado de ustedes en la columna de nube y en el fuego, los he traído de mi mano. Sean fieles, cumplan con mis mandamientos, y entonces les irá bien a ustedes, a sus hijos, a las generaciones que vengan, porque yo estaré con ustedes para siempre. Hermosísimo. Queridos hermanos, podríamos terminar aquí hoy. Esto es una maravilla, esto es muy hermoso. Ahí está resumido todo el libro de Deuteronomio. Esto es una belleza. Dios dice: miren lo que he hecho por ustedes, permanezcan fieles y verá que voy a estar con ustedes para siempre. Es lo mismo hoy. Esto es un retiro, acuérdense, esto cada 8 días es un retiro. Pensémoslo, enséñenle a sus hijos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hablemos de las cosas maravillosas que Dios hace por nosotros, recordemos siempre cuando estemos en el problema, en la dificultad, no murmuremos, como dice la palabra, no murmuremos de Dios, no reneguemos, no queramos volver atrás al pecado, no, siempre para adelante, siempre siendo fieles, siempre siendo obedientes, siempre cumpliendo con la alianza del Señor. Y entonces, miren esa palabra que tienen ahí en esa diapositiva: para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Hermoso, maravilloso. Perdónenme si hoy estoy como muy homilético, pero es que esto es una maravilla, y ya en este tiempo de Cuaresma nosotros tenemos que pensar en toda esta realidad. Seamos fieles a los mandamientos del Señor,
recordemos todo lo que Él hace por nosotros, seamos obedientes a Él, y Él de generación en generación seguirá prolongando su misericordia. Amén. Muy bien, esto está que me toca tomar caléndula porque ya mi garganta está seca de hablarles con tanto amor. Muy bien, entonces, segundo discurso. El segundo discurso, donde termina este primero, que es en 4:44 y va hasta 28:68. Imagínense ustedes, es la parte central del libro. Resume toda la ley dada en el Sinaí. Miren ustedes, el primer discurso es un recuerdo de la liberación y del camino por el desierto. La liberación de la esclavitud, los signos y prodigios y el camino por el desierto. Este extenso segundo discurso, que ocupa casi todo el libro del Deuteronomio, es el resumen de toda la ley dada en el Sinaí. El llamado a amar al Señor como el único y verdadero Dios, y quien cumpla los mandatos recibirá bendiciones, quien sea infiel recibirá la consecuencia del pecado, nunca el castigo, sí la consecuencia del pecado. Dios no castiga, pero sí hay una consecuencia del pecado. Ahí está resumido todo ese segundo largo discurso. Ahí está resumido. El primer discurso resume la liberación, resume el camino del desierto. El segundo discurso resume toda la ley del Sinaí, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo como el único y verdadero Dios y cumplir con todos sus mandatos. El que así lo haga, pues recibirá toda la bendición. El que no lo haga así, pues entonces recibirá la consecuencia negativa del pecado. Miren cómo empieza ese segundo discurso. Esta es la ley que Moisés propuso a los israelitas. Estas son las normas. Estoy leyendo versículo 44 en adelante del capítulo 4. Estas son las normas, las leyes, los preceptos que promulgó Moisés a los israelitas cuando salieron de Egipto. Al otro lado del Jordán, en el valle, frente a Bet Peor, en el país de Sihón, rey de los amorreos. Estos que se apoderaron del territorio, cuenta todo geográficamente, ubica históricamente, pero lo que nos interesa es esto. Esta es la ley que Moisés propuso a los israelitas, las normas y leyes y preceptos que promulgó Moisés a los israelitas cuando salieron de Egipto. Esto es muy importante. Léanse todo esto porque es importante y es hermoso. Aquí no tenemos tiempo, ya llevamos más de 40 minutos, nos quedan 15 minuticos de nuestro encuentro de hoy para no alargarnos mucho, pero miren esto lo hermoso. Voy a leer un pedacito del capítulo 5. Capítulo 5 a partir del versículo 1. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: escucha Israel las leyes y los preceptos que les doy a conocer hoy, apréndelos y procura ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo con nosotros una alianza en el Horeb. No hizo el Señor esta alianza con nuestros antepasados, sino con nosotros, los mismos que todavía hoy estamos aquí vivos. El Señor les habló cara a cara en la montaña desde el fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para transmitir sus palabras, y porque tuvieron miedo de aquel fuego y no subieron hasta la montaña. Él dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás ídolos, ni imagen tallada alguna de lo que hay arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, cuando me aborrecen. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y observan mis mandamientos. Y sigue haciendo todo el resumen de estas leyes. Yo quisiera decirles muchas cosas de esto. Lo primero es que estamos leyendo esto para que vean que es así. Es un resumen de toda la ley dada en la montaña del Sinaí. Un pequeñísimo paréntesis. Hay quienes se pegan de este texto para decir: es que ustedes adoran ídolos, es que tienen imágenes en sus templos, y aquí dice que no se postrarán ante ningún ídolo. Queridos hermanos y hermanas, tengo para decirles que nuestras imágenes que representan a nuestros santos no son ídolos. Aquí está hablando de idolatría, de todas esas imágenes que se hacían, del becerro de oro,
de figuras de animales, de estrellas, de astros, de todas esas figuras que eran idolátricas, porque adoraban falsos dioses. Nosotros tenemos al único y verdadero Dios. Entonces no hay que tomar la Biblia literalmente. Cuando ustedes les hablen de eso, usted diga, siéntese que usted esto no entiende y yo le voy a explicar un poquito de qué se trata. Yo soy experto en el Pentateuco, yo estoy en el maravilloso mundo de la Biblia, lo invito a que lo busque allá en YouTube y se instruya un poquito. Usted que viene a hablarme a mí de aquí, de lo que no es, de ídolos por donde no es, y aquí le voy a explicar de qué se trata. Habían pueblos alrededor del pueblo de Israel que adoraban falsos dioses, que tenían toda una idolatría, que se postraban ante esas figuras de dioses extraños, dioses con minúscula, y el término que utiliza la palabra es dioses extraños. Y entonces ahí es donde está el mandato, el precepto de no adorar esos falsos dioses con minúscula. Esos son falsos dioses, no nuestras imágenes que no están representando a un Dios, están representando a los santos de nuestra iglesia, a quienes nosotros ponemos como intercesores para que nos ayuden a estar cerca de nuestro único y verdadero Dios. Muy bien, pero entonces es eso. Habíamos nosotros leído aquí en alguna ocasión, por allá en el capítulo 6, léase ese capítulo 6 del libro del Deuteronomio, que es una maravilla. Por ejemplo, a partir del versículo 4 del capítulo 6, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, cuando estés acostado o levantado. Átalas a tu mano como un signo, colócalas en tu frente como una señal. Dice más adelante, en el versículo 12 de ese mismo capítulo 6, cuídate de no olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de aquel lugar de la esclavitud. Respetarás al Señor tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás. No sigas a otros dioses, los dioses de las naciones que te rodean, lo que les estaba diciendo ahorita, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. Su ira se encenderá contra ti y hará desaparecer de la faz de la tierra. No tienten al Señor su Dios como lo hicieron en Masá, cuando allá querían devolverse y todo eso y murmuraron. Observen cuidadosamente los mandamientos del Señor su Dios, las normas y leyes que Él les da. Practiquen lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Y luego dice que cuando los hijos les pregunten, les expliquen bien toda la obra que Dios ha hecho en el transcurso del tiempo. Esto es emocionantísimo y nos podríamos quedar leyendo aquí, pero yo lo que les quiero mostrar es, todo gira en torno a tener un único y verdadero Dios, monoteísmo, amar el único y verdadero Dios, seguirlo solo a Él, no adorar falsos dioses, tener un recuerdo de generación en generación de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. ¿Por qué les insisto tanto en esto? Porque no ha cambiado nada. Recordarle a las generaciones venideras, instruirlas, formarlas, ponerlos a orar, ponerlos a escuchar la palabra, enseñarles de las cosas de Dios para que nuestras generaciones futuras sean bendecidas. Adorar al único y verdadero Dios. Hoy en día hay muchas idolatrías, hoy tenemos ídolos, hoy tenemos falsos dioses con minúscula que a veces nos tientan mucho, el dinero, el poder, la ambición, las cosas inmorales, etcétera. Nada. Seguir al único y verdadero Dios. Muy bien. Así sencillito y resumido. El tercer discurso, que es muy cortico, donde termina el segundo, entonces a partir de 28:69 y va hasta 30:20, que a partir de ahí, en el capítulo 31, pues va a empezar propiamente esa pequeña parte histórica con las últimas directrices y la muerte de Moisés. Este tiene un carácter histórico-salvífico. Histórico-salvífico, ¿cómo así? Nos muestra la historia de la salvación, nos muestra cómo Dios interviene directamente en la historia, cómo cada acontecimiento, cada realidad es la mano de Dios actuando en favor de su pueblo. Vuelve a recordar, miren, esto parece un duplicado.
Vuelve a recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo, renueva las exigencias realizadas en el Sinaí, y Dios le dice al pueblo que tiene dos caminos. Puede elegir seguir a Dios y seguir siendo bendecido, pero también lo puede rechazar y entonces asumir las consecuencias de ese rechazo. Pongo delante de ti un camino de bendición, un camino de maldición, tú escoge. Hoy no es lo mismo, somos libres, tenemos la libertad de hacer el bien o de hacer lo que no es bueno. Pues si hacemos el bien, vamos por el camino de bendición. Pues si hacemos lo malo, vendrán todas las consecuencias negativas. Eso le dice Dios en este tercer discurso a través de Moisés al pueblo. Estas son estoy leyendo el inicio del tercer discurso, 28:69. Estas son las disposiciones de la alianza que el Señor mandó pactar a Moisés con los israelitas en Moab, además de la alianza que pactó con ellos en el Horeb. Moisés convocó a todos los de Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en Egipto, al faraón, a sus servidores y a todo el país. Con tus propios ojos viste aquellas terribles pruebas, aquellos grandes milagros y prodigios, pero hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años los he conducido por el desierto, sus ropas no se gastaron usándolas, ni sus sandalias llevándolas puestas, no tenían pan para comer, ni vino o cerveza para beber, pero yo los alimenté para que se dieran cuenta de que yo soy el Señor su Dios. Dios, vuelvo y lo digo en el buen sentido de la palabra, sacando en cara, mostrándole al pueblo todo lo que ha hecho por ellos. Miren esto lo bonito. Entonces dice así. Mira, estoy leyendo 30:15 a 20, lo voy a leer rápidamente y ahí termina este tercer discurso. Voy a leer la última parte del tercer discurso. Mira, hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, observando sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, vivirás y serás fecundo, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía, si no escuchas, si te dejas arrastrar, si te postras ante otros dioses y les das culto, yo declaro hoy que ustedes morirán irremediablemente, no vivirán mucho tiempo en la tierra a la que entrarán para tomar posesión de ella después de pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra ustedes el cielo y la tierra. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a Él, pues Él es tu vida y el que te garantiza tu permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. He leído del 15 al 20 del capítulo 30, donde está el final del tercer discurso. Una maravilla, una maravilla. No se les olvide esto es muy importante para la siguiente sección, los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, porque vamos a ver nosotros desde la conquista de la tierra prometida hasta el destierro. De una vez se los adelanto, pues me voy a tirar esta serie nuestra, que es toda una saga, pero me la voy a tirar de una vez. ¿Por qué llegó el destierro? Allá que lo estudiemos al final de los libros de Reyes, cuando acabemos esa segunda sección. ¿Por qué llegó el destierro? Pues el destierro llegó porque desobedecieron, porque fueron infieles, porque se salieron del camino, porque escogieron el camino de maldición. Por eso esto es tan importante. Dios ya cuando los dejó ahí en el umbral de la tierra prometida les dijo: escojan, síganme a mí, sean fieles, único y verdadero Dios, recuerden de generación en generación. Vamos a estudiar nosotros por allá en el libro de los Jueces que qué pasó, que las generaciones que llegaron se olvidaron de todo esto. ¿Por qué se olvidaron? Porque nadie se los enseñó. Muy importante enseñarle a las generaciones venideras todo lo referente a Dios, todo lo referente a la fe, todo lo referente a la espiritualidad. Muy bien, yo creo que esta parte exhortativa hasta el capítulo 30 queda súper aprendida. En conclusión, Dios, que recuerda todo lo que ha hecho por su pueblo, le recuerda sus signos y prodigios y los llama a ser fieles, a no ser idólatras. Fin del comunicado.
Ahí es. El resumen de los 3 discursos de Moisés es ese. Digamos una palabrita muy breve, 2 minuticos, sobre la parte narrativa, que es desde el inicio del capítulo 31 hasta el final del capítulo 34. Son las últimas recomendaciones de Moisés antes de morir. ¿En qué se resume todo? Anima al pueblo a ser fiel, a cumplir los mandamientos dados por Dios cuando estén en la tierra prometida, y entrega el liderazgo a Josué. Vamos a leer rápidamente un pedacito del capítulo 34. Moisés subió desde los llanos de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgá, enfrente de Jericó, y el Señor mostró toda la tierra desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, todo lo que dice uno por uno el lugar geográfico. Esta es la tierra, y le dijo Dios a Moisés: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: se la daré a tu descendencia. Perdónenme, pero a mí esto me emociona, porque es Dios diciendo cumplí. Piense allá en Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14, toda esa alianza que Dios hace con Abraham, y aquí, 4 libros después, Deuteronomio, Dios diciendo: misión cumplida, yo siempre soy fiel. Yo le prometí a Abraham que traería al pueblo hasta la tierra prometida, pues aquí lo tengo. Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: se las daré a tu descendencia. Te lo hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Dios cumple lo que dice. Él le había dicho: la verás, pero no entrarás. Moisés sirvió al Señor, murió allí en la tierra de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Nadie hasta hoy conoce la sepultura. Moisés tenía 120 años cuando murió. No se habían debilitado sus ojos ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en los llanos de Moab. Luego dice más adelante: no ha vuelto a surgir en Israel un profeta semejante a Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Muy bonito todo esto. Y ya nos dice pues que quedó Josué encargado. Pero entonces miren lo bonito. ¿Por qué leí ese pedacito del capítulo 34? Dios diciéndole a Moisés: misión cumplida, hermano. Yo les dije que los traería a la tierra prometida, se detiene, aquí está, porque yo siempre cumplo mis promesas. Ahora queda en manos de ustedes actuar como yo les pido que actúen. No se les vaya a olvidar eso. Muy rápidamente un resumen: el Deuteronomio, que se centra en 3 grandes discursos de Moisés, discursos que tienen una doble finalidad, como lo hemos visto toda esta hora: recuerdo de las hazañas realizadas por Dios y exhortación a ser fieles y cumplir los mandamientos. Son las mismas normas del Sinaí, pero traídas a la actualidad. Unas enseñanzas así muy rápido, lo hemos repetido todo este rato: importancia del memorial, importancia del recuerdo, importancia de tener siempre en la mente a las generaciones futuras todas las hazañas realizadas por Dios. Exigencia de tenerlo como el único y verdadero Dios. Si me preguntan a mí, es lo más importante de todo el Pentateuco: el monoteísmo, tener a Dios como el único y verdadero Dios, no caer en la idolatría. Israel es el pueblo elegido, pero también Israel elige a Dios. Es una alianza, porque Dios le da la libertad. Si quiere, vayan y sean idólatras, hagan lo que quieran, pero entonces les va a llegar pues lo contrario a la bendición, la consecuencia del pecado. Israel como pueblo elige estar con Dios y Dios elige a su pueblo. Moisés es declarado profeta, el más grande de todos, lo acabamos de leer en el capítulo 34. Y están los mandamientos a la hora de entrar en la tierra prometida. El pueblo queda al límite de la tierra prometida con mucha emoción y con cierta nostalgia. Terminamos el Pentateuco. Luego viene toda la historia de conquista. Cuando empecemos a ver el libro de Josué les explicaré por qué lo llamamos conquista, el establecimiento en esa tierra prometida, y entonces todo eso lo veremos en los libros históricos, que es el libro de Josué, el libro de Jueces, 2 libros de Samuel y 2 libros de Reyes. Ya vimos, queridos hermanos, creación del ser humano, formación del pueblo de Israel, pecado original, establecimiento en Egipto, esclavitud en Egipto, liberación, camino del desierto, alianza en la montaña del Sinaí, sigue el caminar por el desierto, llegan al umbral de la tierra prometida, a través de 3 grandes discursos de Moisés, recuerdo de todo lo hecho por Dios,
y llamado a la fidelidad, al monoteísmo, al único y verdadero Dios, a cero idolatría. Ahora lo que sigue es la conquista de la tierra prometida, el establecimiento en ella, y veremos cómo se comportó el pueblo. Veremos cómo se comportó. ¿Fue fiel? ¿Fue monoteísta? ¿Dejó de lado la idolatría? ¿Cumplió con el llamado a la santidad? No mezclarse con las normas, con las formas idolátricas e inmorales de los pueblos de alrededor. Lo veremos en nuestro próximo episodio. Lo veremos en la segunda parte de esta emocionante saga. ¡Qué maravilla! No, yo no quiero terminar. Si lo estuviera aquí, de repente estaría yo aplaudiendo, porque esto es muy hermoso. ¡Qué maravilla! Saber que ustedes son expertos en Pentateuco, porque lo son. Repasen, vuelvan y lean. Léanse esos 3 discursos de Moisés con estas directrices que hemos dado hoy. Léanse desde el capítulo 31 hasta 34, toda esta parte histórica de la muerte de Moisés y de lo que pasó ahí al final. Imagínense ustedes a Moisés, me estoy emocionando. Imagínense ustedes a Moisés ahí en el umbral de la tierra prometida y Dios diciéndole: vea, yo le dije que se la iba a dejar ver, véala ahí, véala. Pero ya es Josué, hermano, el encargado de entrar allá con el pueblo. Hermoso, maravilloso. Fidelidad, cero idolatría, comportamiento acorde con las normas establecidas por Dios. La clave para vivir en medio de la bendición. Recuerdo y enseñanza a las generaciones venideras. Bueno, me quisiera quedar ahí, pero ya llevamos 1 hora, tenemos que terminar. La tareita, libro de Josué, del 23 y el 24. Últimos capítulos del libro de Josué, capítulo 23 y capítulo 24. Los vamos a leer. Son esos 2 capítulos. ¿En qué le pide Josué al pueblo que se debe esforzar para agradar a Dios? Usted me puede decir ya y sabe cuál es todo lo que hemos venido viendo todo este tiempo, pero busque la cita bíblica donde Josué les dice: esfuércense en, y les dicen que se tienen que esforzar. Listo. ¿Qué le pasará al pueblo si se aparta del Señor y se une a otros pueblos? Ya lo dijimos también, y lo dice el Deuteronomio, pero vaya, búsquelo allá en la cita. Diga, vea, eso está en tal parte. Y la otra muy sencilla, al final del libro de Josué: ¿cuántos años tenía Josué cuando murió? Esas son las 3 preguntitas. Estoy muy contento, bendito sea el Señor. Yo le pedía al Señor que antes de Semana Santa termináramos el Pentateuco y lo hemos terminado hoy. El próximo lunes tenemos nuestro encuentro habitual, 7 de la noche, Maravilloso Mundo de la Biblia, toda una meditación sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. Yo voy a tratar de hacer unos 3 o 4 encuentricos al respecto, para que nosotros meditemos en este tiempo. Pues entonces meditaremos el próximo lunes, luego meditaremos el lunes santo también, estará dentro de la programación de nuestra parroquia en Semana Santa, y luego de pronto martes y miércoles santo otros 2 encuentricos, yo les iré avisando. Gracias, perdónenme pues a veces mi manera de decirles las cosas pues como tan simples, tan sencillas, pero es con mucho amor, y que de hoy nosotros nos quede muy claro que debemos recordar las maravillas hechas por Dios y debemos luchar por ser fieles a Él, tenerlo como el único y verdadero Dios para recibir toda su bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. El Señor nos bendiga en abundancia, y recuerden que en esta parroquia de Cristo Rey no están todos los días sus intenciones en nuestro altar, y los queremos mucho.